En la cena especial para parejas, se levantó de la mesa, sonrió brevemente, como si ocultara algo que no debía revelarse, y caminó hacia la puerta trasera. Un hombre desconocido la siguió. No hubo alboroto, ni gritos, ni explicaciones. Solo el sonido apagado de sus tacones al alejarse y el suave tintineo de los cubiertos aún en manos de los que quedaban. Permanecí sentado unos segundos, incapaz de reaccionar, como si mi cuerpo hubiera olvidado los mandamientos básicos de la dignidad. Un silencio incómodo me envolvió, como si incluso la sala esperara mi reacción. Pero no la hubo. No en ese momento. Me levanté, me alicé la chaqueta, dejé la cuenta pagada sobre la mesa con un gesto automático y me fui. Sin lágrimas. Sin súplicas. Sin confrontación. Solo un inmenso vacío que pareció engullirme. Allí, en ese preciso momento, terminó nuestra historia. Dicen que cuando alguien se va así es porque lleva mucho tiempo ausente. Pero no fue así. No para mí. Aún así, me dijo que me quería esa mañana. Me besó en el coche, preocupada por la chaqueta que me pondría, y me envió un mensaje a media tarde diciendo, «¿Qué ganas de cenar?». ¿Era todo mentira? ¿O de verdad se lo creía mientras ya planeaba su huida? Nunca lo sabré. Lo que quedó fue la duda, el veneno más lento y cruel. La duda destruye todo el pasado. Te hace cuestionar si alguno de los momentos fue real o si todos los «te quiero» fueron solo ensayos de una actriz talentosa. Los días siguientes fueron confusos. La gente me preguntaba si estaba bien y yo respondía con una sonrisa torcida y automática. Sí, lo estoy, así es la vida. Pero por dentro, estaba destrozada. No había escena que se repitiera más en mi mente que la de ella saliendo por aquella puerta. A veces pensaba que si la hubiera perseguido, si le hubiera dicho algo, cualquier cosa, quizá habría dudado. Quizá. Pero no hice nada. Quizá porque ya sabía que no funcionaría. Cuando alguien te abandona sin dar explicaciones, es porque la decisión ya estaba tomada. Yo solo era la última pieza en ser descartada. Lo más cruel fue el silencio. Ningún mensaje. Ninguna llamada. Ni siquiera un intento de justificarlo. Nada. Desapareció de mi vida como si nunca hubiera existido, como si nuestros años juntos hubieran sido parte de algún delirio privado mío. Mientras tanto, el mundo seguía girando, implacable, indiferente. Y yo, entre noches de insomnio y mañanas con sabor a óxido en la boca, intentaba comprender cuándo había dejado de ser suficiente. Me preguntaba si había hecho algo mal, si había sido demasiado predecible, demasiado estable, demasiado confiable. Como si pudiera ser mi culpa por ser lo que el amor debería ser. Pasaron meses hasta que me llegó la noticia a través de las palabras apenas contenidas de un conocido en común. El hombre con el que se había fugado la dejó poco después. Dijo que no era nada grave. Que se había precipitado. Que no estaba listo para nada permanente. Palabras genéricas, vacías y crueles, pero lo decían todo. Ella, que cambió la estabilidad por el vértigo, terminó sola, soportando el peso de su propia decisión. Y por primera vez, sentí algo más que dolor, lástima. Porque sabía que no era mala. Simplemente era débil. Débil ante la ilusión de un nuevo amor, incapaz de percibir que el amor verdadero, el silencioso y firme, es lo que la sostiene cuando la pasión se evapora. Seguí adelante con mi vida, incluso sin saber muy bien cómo. Aprendí a escucharme más. A aceptar el silencio como compañía. Hasta que una nueva mirada se cruzó con la mía. Una mirada serena, pausada, sin promesas vacías. Alguien que llegó despacio, respetando los restos que aún cargaba. No intentó arreglarme, simplemente me dio la bienvenida. Y fue entonces cuando comprendí que la paz puede ser más valiosa que cualquier pasión desenfrenada. Fue entonces cuando aprendí que el amor maduro no grita, no suplica, no amenaza. Simplemente permanece. Y por eso es fuerte. Tiempo después, reapareció. La que se fue sin avisar. Llegó con los ojos rojos, los hombros encorvados y la voz temblorosa. Dijo que se arrepentía. Que pensaba en mí todos los días. Que había cometido el peor error de su vida.
Pidió una oportunidad. Una conversación. Un recuerdo. Cualquier cosa que la conectara con quien una vez fue a mi lado. Lo escuché todo. Con respeto. Con empatía. Y, sobre todo, con distancia. Lloró. Dijo que estaba perdida. Que no sabía por qué lo había hecho. Y yo, tras un largo silencio, solo dije lo que mi corazón sabía desde hacía tiempo: perdono lo que pasó, pero sigo adelante con lo que me conviene. Y no hubo nada más. Ni abrazos, ni promesas. Solo una puerta que se cerraba. Pero esta vez, fui yo quien le dio la espalda. Ella se quedó allí, con la mirada perdida, como si finalmente comprendiera la magnitud de su pérdida. Y allí, en ese instante, todo cambió. Ella empezó a vivir con lo que eligió. Yo, con lo que me eligió a mí. Pero ahí no termina la historia. Porque lo que ella no sabía, y lo que descubriría poco después, es que el amor que rechazó, el que abandonó en una cena silenciosa, floreció de maneras que jamás imaginó. Y en el momento en que vio con sus propios ojos lo que había perdido, fue entonces cuando, por primera vez, el arrepentimiento dejó de ser una palabra para convertirse en una herida abierta, viva y palpitante. ¿Qué vio ella? Bueno, esa es la parte de la historia que aún no se ha contado. Bienvenidos al canal. Aquí, no romantizamos ni apoyamos ningún tipo de traición. Las historias que escucharás son ficticio pero encierran una profunda verdad: la traición corroe, destruye vínculos y deja cicatrices que el tiempo no siempre borra. Cada relato es un retrato emocional de lo que se pierde cuando elegimos engañar a quienes amamos. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar es fuerte, realista y profundamente impactante. Buena historia. Se conocieron una tarde cualquiera, como tantas parejas que empiezan sin promesas ni pretensiones. Él se llamaba Daniel, ella Emily. De porte sereno y ojos que decían más que cualquier palabra, trabajaba como analista en una empresa tecnológica. Era discreto, observador, uno de esos hombres que hablan poco pero escuchan con atención. Emily, en cambio, era desenfadada y expresiva, llena de vida y deseo, pero también con una sensibilidad que a veces la sofocaba. Cuando se vieron por primera vez, fue como si el tiempo hubiera abierto una grieta para que dos mundos, silenciosamente desparejos, se encontraran. No se completaban en el sentido romántico de la palabra, pero se equilibraban. Y quizá, al principio, eso fue precisamente lo que los unió: la comodidad de estar en paz el uno con el otro. Su relación creció lentamente, sin escenas cinematográficas, pero con esa belleza serena que pocos perciben desde fuera. Eran de esas parejas que intercambian miradas silenciosas y se entienden, que saben lo que el otro necesita sin necesidad de que se lo digan. Los fines de semana transcurrían entre cafés tranquilos, películas en el sofá, conversaciones de todo y de nada. Los amigos decían que tenían algo especial, y en efecto lo tenían. No había excesos, ni presión, solo una sensación de presencia constante. Emily reía con facilidad cuando estaba a su lado, y Daniel siempre parecía más ligero cuando ella estaba cerca. Había una dulzura en sus gestos, una forma de cuidado que provenía de la intimidad construida con tiempo y respeto. Nada allí era forzado. Era amor, sí, pero un amor cotidiano, de esos que no hacen alarde pero que son profundos como raíces antiguas. Vivían en un apartamento de 2 habitaciones en un barrio tranquilo, donde las mañanas se impregnaban del aroma del café que Daniel preparaba religiosamente antes del trabajo y las tardes terminaban con la voz de Emily leyendo en voz alta sus libros favoritos. El espacio que compartían era sereno, hecho de pequeñas rutinas y detalles que solo cobran sentido para quienes lo experimentan. Ella decoraba la casa con pequeños toques personales, y él se aseguraba de que todo funcionara a la perfección. Formaban un dúo, una sociedad que, a los ojos del mundo, parecía sólida. Compartían sueños, responsabilidades y planes de viajes aún por programar. Ambos creían que estaban exactamente donde debían estar. Con el tiempo, sin embargo, como ocurre en casi todas las relaciones, la vida empezó a pasarle factura. La rutina se apoderó de él, los horarios se volvieron apretados, los compromisos se acumularon. Daniel empezó a trabajar más horas, a llegar a casa más cansado, y Emily empezó a sentir un vacío inexplicable. No era culpa suya, ni suya. Simplemente era la vida misma. Aún así,
lo intentaron. Él hacía todo lo posible por estar presente, incluso exhausto, y ella seguía planeando cenas informales en casa, comprando flores para la sala, creando momentos para no perderse. Pero había algo que no decía, algo que crecía lentamente en su interior, una insatisfacción silenciosa, un anhelo de volver a sentir algo que no podía nombrar. Incluso con la niebla que empezaba a formarse entre ellos, había cariño. No había peleas constantes, ni faltas de respeto, solo una sutil distancia. Los silencios, antes cómodos, ahora empezaban a resultar demasiado largos. Los besos, aún presentes, se hicieron menos frecuentes. Las conversaciones durante la cena se volvieron más prácticas que íntimas. Daniel notó los cambios, pero intentó no magnificarlos. Creía que era solo una fase, que el tiempo se encargaría, como siempre. Emily, por su parte, intentaba mantener el brillo en sus ojos, pero algunas noches se esfumaba. Y, sin embargo, de la mano, seguían paseando los domingos, comprando comida juntos, riéndose de viejos chistes. La presencia del otro seguía siendo un consuelo, pero ahora teñida de una ligera incomodidad que nadie se atrevía a nombrar. Sus amigos más cercanos seguían viéndolos como una pareja admirable. Esa pareja que inspira estabilidad, que hace que lo que a tantos les cuesta conseguir parezca fácil. Cuando estaban en público, había una sutil armonía entre ellos, como si años de convivencia les hubieran enseñado a ocupar respetuosamente el espacio del otro. Pero solo quienes se aman de verdad saben cuando algo está cambiando. Daniel notó cierta prisa en sus gestos, una mirada que empezaba a vagar en diferentes direcciones, incluso cuando ella estaba allí, físicamente a su lado. Y Emily, aunque no sabía exactamente qué buscaba, sentía que algo latente en su interior comenzaba a despertar. Tal vez era solo el deseo de experimentar algo nuevo, tal vez solo el miedo a la monotonía, o tal vez era algo más profundo, algo que aún no podía comprender. La amaba. No había duda. Era un amor tranquilo, un amor que prefería cuidar a impresionar. Era de los que prestaban atención a los detalles, que sabían el día de su prueba más difícil, que le escribían para preguntarle si había comido, que recordaban fechas que ella había olvidado. Emily valoraba esto, pero con el tiempo, empezó a preguntarse si era suficiente. No por él, sino por un deseo que crecía en su interior de sentirse viva de nuevo, de sentir mariposas en el estómago, de tener historias que contar. Era como si hubiera empezado a mirar la vida a través de la ventanilla de un tren en marcha, deseando saltar y correr libre, sin rumbo. Aún así, continuaron. En almuerzos dominicales con sus familias, en fotos sonrientes en redes sociales, en cumpleaños celebrados con pasteles sencillos y miradas cómplices. Daniel nunca fue un hombre de grandes gestos, pero su presencia era constante. Cuando ella estaba enferma, él se preocupaba. Cuando lloraba, él la escuchaba. Cuando guardaba silencio, él la respetaba. Emily lo sabía. Sabía lo afortunada que era, lo raro que era encontrar a alguien que simplemente se quedara. Pero el corazón humano está lleno de trampas. Y a veces, saber no basta. Hay que sentir. Ese año trajo cambios sutiles. Una invitación a un evento por aquí, una nueva amistad por allá. Pequeñas decisiones que parecen insignificantes, pero que, sumadas, forjan el camino. Emily empezó a salir más sola, a asistir a grupos que no incluían a Daniel, buscando nuevas referencias para comprenderse a sí misma fuera de la relación. Y él, creyendo en su amor, permaneció allí, sin darse cuenta de que, poco a poco, ella comenzaba a construir una identidad que ya no lo incluía. Era como si intentara demostrarse a sí misma que aún podía ser alguien más que su esposa. Nada de esto se dijo entre ellos. El silencio, una vez más, reinó, una opción cómoda para quienes no estaban dispuestos a enfrentar el dolor. Seguían haciendo planes. Seguían sonriendo en fotos. Seguían amándose, cada uno a su manera. Pero algo ya estaba cambiando. Y aunque ninguno de los dos sabía con certeza que les depararía el futuro, el destino ya había empezado a dibujar silenciosamente el punto de quiebre. La vida, a veces, no grita. Susurra. Y en ese momento, eso fue lo que sucedió. Un susurro lento, casi imperceptible, cargado de presagios. El amor, incluso fuerte, cuando no se nutre, comienza a desvanecerse.
Y cuando eso sucede, no siempre es odio lo que sigue. A veces, es simplemente olvido. La pérdida de conexión. La ausencia de significado. Daniel, aún firme, aún esperanzado, creía en la reconstrucción. Emily, dividida entre el antiguo afecto y una nueva inquietud, comenzó a caminar en otra dirección, sin darse cuenta de que cada paso que daba la alejaba no solo de él, sino de todo lo que habían construido juntos. Y entonces llegó la invitación a la cena especial. Un evento elegante, reservado solo para parejas, organizado por amigos cercanos. La oportunidad perfecta, pensaron ambos, para reconectar, para recordar por qué empezaron todo esto. Eligieron su ropa con cuidado. Intercambiaron cumplidos sinceros. Rieron, aunque con un toque de nostalgia. Había cariño en los gestos, las miradas, las palabras. Como si, por un instante, todo volviera a su lugar. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que, esa noche, el amor que parecía latente se enfrentaría a su mayor prueba. Y la historia que parecían estar escribiendo juntos desde el principio daría un giro que cambiaría para siempre quiénes eran, y quiénes podrían haber sido. Esa noche, la cena especial parecía muy oportuna. Daniel creyó que podría ser el momento adecuado para reavivar lo que, de alguna manera, se había perdido entre ellos. Emily, aunque dominada por una mezcla de ansiedad y culpa silenciosa, aceptó la invitación con una sonrisa contenida. Se prepararon juntos, pero había algo diferente en el aire, algo casi imperceptible, una sutil tensión que flotaba en cada gesto. Daniel, intentando disipar cualquier presentimiento, la miró con una ternura que aún resistía la prueba del tiempo. Ella, a su vez, apartaba la mirada con frecuencia, como si sus ojos fueran espejos que reflejaran la duda que la carcomía por dentro. El camino al restaurante estuvo marcado por una conversación ligera, llena de pausas. Hablaron del tráfico, del tiempo, de trivialidades. Ninguno de los dos tuvo el valor de tocar lo que, en el fondo, sabían que se extendía entre ellos, un abismo que crecía en silencio. El comedor del restaurante estaba lleno, iluminado por una suave luz amarillenta. Las mesas decoradas con velas y discretos arreglos florales creaban un ambiente romántico, ideal para parejas que aún creían en el amor. Daniel observaba sus manos sobre la servilleta, delicadas e inquietas, y pensaba en cuántas veces esas mismas manos se habían entrelazado con las suyas. Emily fingía naturalidad, pero el corazón le latía con fuerza. Cada gesto cariñoso de él parecía, de alguna manera, amplificar la culpa que había estado cargando durante los últimos días. La cena comenzó con risas tímidas y recuerdos de viajes pasados, pero la conversación pronto perdió la chispa. Daniel sentía que algo no encajaba, y su intento de fingir normalidad solo lo hacía más evidente. Aún así, lo intentó. Intentó mirarla con el mismo amor de antes, intentó creer que aún estaba a tiempo de rescatar lo que se desmoronaba entre sus dedos. En los últimos meses, Emily había cambiado. No de forma abrupta, sino de maneras que solo quienes aman de verdad pueden percibir. Sus mensajes se volvieron menos frecuentes, sus sonrisas más breves, sus abrazos más rápidos. Daniel no quería creer que este fuera el principio del fin, pero el instinto comenzaba a gritar en su interior. Recordaba noches en las que se despertaba y no la sentía a su lado, mañanas en las que sus buenos días llegaban tarde y tardes en las que parecía perdida, distante. Ella decía que estaba cansada, abrumada, y él, por amor, lo aceptaba. Nunca quiso observar, nunca quiso controlar. Creía que el amor verdadero necesitaba espacio, confianza. Y quizás fue precisamente esta confianza la que lo cegó ante lo que sucedía ante sus ojos. En los días previos a la cena, Emily se había reunido varias veces con alguien que había conocido recientemente a través de amigos en común. Un hombre carismático y hablador, con una mirada que le decía que sabía exactamente qué decir. Sin planificación ni premeditación. Empezó con conversaciones sencillas, mensajes sin pretensiones, y rápidamente se convirtió en algo más. Emily se sintió envuelta por una energía que no había sentido en mucho tiempo. Su corazón se aceleró, la adrenalina se disparó y su culpa fue ahogada por la embriagadora sensación de ser deseada. Daniel, sin saberlo, la esperaba en casa esas noches, preparando la cena y enviando mensajes que no recibía respuesta durante largos minutos. Cuando regresó, trajo consigo un aroma diferente y una mirada que evitaba la suya. Aún así,
la abrazó con el mismo cariño de siempre, creyendo que el amor era suficiente para sanar lo innombrable. Durante la cena, Emily fingió escuchar mientras Daniel hablaba de un viaje que quería hacer con ella, un nuevo comienzo, un intento de reconectar lejos de todo. Sonrió, pero por dentro, sintió un nudo en el estómago. Sus palabras, llenas de amor y esperanza, chocaron con una barrera invisible que ella misma había erigido. Quería decir la verdad, confesar lo que había estado ocultando, pero el miedo a su reacción, a la pérdida definitiva, la mantuvo en silencio. El camarero sirvió el vino y brindaron. Un brindis silencioso, con miradas que nunca se cruzaron. Él anhelaba un nuevo comienzo, ella temía el final. El contraste entre ellos en ese momento fue casi cruel. La cena transcurrió entre risas forzadas y pausas incómodas. A su alrededor, otras parejas intercambiaban miradas cariñosas, caricias sutiles y declaraciones en voz baja. Daniel miró a Emily e intentó entablar una conversación sobre el futuro, pero ella parecía distante, jugueteando con su servilleta. Al tomarle la mano, notó que estaba fría. Fue un gesto simple, pero le hizo comprender que algo iba irremediablemente mal. Por primera vez, el silencio entre ellos no era el silencio de quienes se entienden, sino el de quienes ya no saben qué decir. Aún así, respiró hondo y mantuvo la calma. Algo le dolía por dentro, pero una voz insistía en que todo pasaría. No sabía que, en ese preciso instante, el final ya se estaba escribiendo. Emily miraba su reloj con frecuencia. Parecía ansiosa, inquieta, como esperando algo. Daniel lo notó, pero fingió no darse cuenta. El camarero le trajo el postre, y ella apenas lo probó. Dijo que no se sentía bien. Él le preguntó si quería irse, preocupado, pero ella respondió que necesitaba un minuto, solo uno. Se levantó, se alisó el vestido y caminó hacia el fondo del salón, prometiendo volver pronto. La vio alejarse entre las mesas y sintió algo inexplicable en el pecho, una premonición. Intentó ignorarla, pero la incomodidad aumentaba con cada segundo que tardaba en volver. Mientras esperaba, el sonido a su alrededor comenzó a distorsionarse. Las voces en las otras mesas se hicieron distantes, el tintineo de los cubiertos parecía venir de muy lejos. Daniel jugueteó con su servilleta, miró su reloj y respiró hondo. 5 minutos. 10. 15. Ni rastro de ella. Pasó un camarero y le preguntó si había visto a su esposa. El camarero dudó un momento antes de responder que sí, que se había ido por la parte de atrás, acompañada por alguien. En ese instante, el tiempo pareció detenerse. Daniel parpadeó un par de veces, sin comprender bien lo que había oído. La voz del camarero continuó hablando, pero las palabras ya no tenían sentido. Sentía el cuerpo pesado, las manos temblaban ligeramente. No hubo ira inmediata. Hubo, al principio, una especie de negación. Pensó que tal vez había sido un error. Que tal vez solo había ido a contestar una llamada. Pero la mirada del camarero decía lo contrario. Y en su interior, algo empezó a desmoronarse. Se levantó lentamente, como temiendo lo que pudiera encontrar. Caminó hacia el pasillo que conducía a la puerta trasera. El aire parecía más denso, más frío. Las risas y el bullicio del comedor habían desaparecido. Afuera, el viento nocturno le azotaba la cara, y el lejano sonido de un coche alejándose resonaba en la calle. Daniel se quedó allí parado un momento, incapaz de moverse. Era como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Regresó adentro con pasos lentos, ignorando las miradas curiosas a su alrededor. Volvió a sentarse a la mesa y contempló el plato intacto que tenía delante. El camarero lo observaba vacilante desde lejos, y las otras parejas continuaron sus conversaciones, ajenas al silencioso colapso que se estaba produciendo allí. Los siguientes minutos transcurrieron en un silencio absoluto. Daniel no lloró, no gritó, no buscó respuestas. Simplemente se sentó, con la mirada perdida, el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Cuando por fin se levantó, dejó el dinero de la cuenta sobre la mesa, se ajustó la chaqueta con una calma casi absurda y salió. Cada paso parecía pesar toda una vida. La noche era fría, pero él no la sentía. Todo en su interior estaba entumecido, anestesiado. No quedaba nada que decir,
nada que preguntar. El amor, tan cuidadosamente construido, se había hecho añicos en segundos. Y, sin embargo, no sabía que esta sería solo la primera de muchas heridas. Porque, tras esa traición, aún había algo que desconocía. Algo que transformaría no solo el dolor que sentía, sino la forma en que veía todo lo que habían vivido. Y el silencio de aquella noche, que parecía el final, fue solo el principio. En los días posteriores a la cena, el silencio fue absoluto. Emily no le escribió, no llamó, no buscó ninguna justificación. Daniel, aunque devastado, no intentó contactarla. Fue como si, en ese momento, cualquier palabra fuera demasiado pequeña comparada con la decisión que ella había tomado. Los días parecían vacíos de significado, y las horas interminables cargaban con el peso de la ausencia y de todo lo que había sido arrebatado sin previo aviso. La traición no había sido solo una ruptura, sino una fractura interna, algo que afectó su percepción de sí mismo, de sus recuerdos, de la realidad misma. El dolor no provenía solo de la pérdida, sino del derrumbe de todo en lo que había creído y protegido con tanto cuidado. Durante años, había construido un hogar con ella, una historia, unos cimientos sólidos que, en un abrir y cerrar de ojos, se habían convertido en ruinas. Emily, mientras tanto, se sumió en una silenciosa espiral de culpa y confusión. La decisión que al principio le había parecido liberadora ahora resultaba devastadora. El hombre con el que se había fugado, cautivador y seguro de sí mismo, pronto reveló una faceta que no había visto, o quizá no había querido ver. Era encantador cuando quería, pero superficial. Sus palabras, antes dulces y convincentes, se volvieron frías y prácticas. Unos días después de la cena, simplemente dijo que no quería complicaciones, que lo que habían compartido era ligero, casual, y que no tenía sentido que ella esperara algo que él nunca le había prometido. Emily se quedó atónita. Intentó razonar, comprender, al menos pedirle honestidad. Pero él la miró con indiferencia, como quien ve un error y no está dispuesto a corregirlo. Los mensajes disminuyeron, las reuniones se evaporaron, hasta que no quedó nada. Y lo que quedó fue solo ella, sola, despojada de cualquier justificación, enfrentando una realidad que ella misma había provocado. El tiempo pasó, lento y despiadado. Daniel volvió poco a poco a su rutina. Aunque su corazón estaba herido, había algo dentro de él que se negaba a ser definido por el dolor. La ausencia de Emily a veces era ensordecedora, pero se negaba a hundirse en el duelo. Empezó a salir de casa con más frecuencia, a aceptar invitaciones que antes había rechazado y a conocer gente nueva, con cautela, sin prisas. Hasta que conoció a alguien. Un encuentro sin promesas, pero con una perspectiva diferente. Una mujer serena, de voz firme y reconfortante en su presencia. Nada en ella le recordaba a Emily, y quizás por eso Daniel se sentía seguro con ella. Empezaron con cafés sencillos, paseos discretos y se conocieron con el cariño de quien ya ha comprendido el peso de la confianza. Cuando Emily lo buscó semanas después, parecía una persona diferente. Tenía la mirada apagada, las palabras pesadas. Pidió hablar, dijo que necesitaba verlo. Daniel dudó, pero aceptó. Quedó en un café discreto y llegó temprano, como siempre. Cuando ella entró, parecía agobiada por meses de arrepentimiento. Se sentó en silencio, mirando la taza de té que tenía delante, y tardó un rato en hablar. Dijo que había cometido un terrible error. Que había actuado por impulso. Que había confundido el deseo con el amor. Que había dejado que el brillo de algo nuevo eclipsara todo lo que habían construido juntos. Habló de los días posteriores a la cena, de cómo la habían abandonado poco después y de cómo la soledad la había golpeado con fuerza. Dijo que lo recordaba cada día, que todavía soñaba con su voz, con sus desayunos, con la forma en que la miraba como si el mundo se hubiera detenido. Daniel escuchó en silencio. Su rostro sereno, su corazón firme. Había un sentimiento ambiguo en él, compasión al verla tan destrozada, pero también una distancia clara e irrecuperable. Cuando ella terminó, con los ojos llenos de lágrimas, Daniel respondió con calma, pero con firmeza. Dijo que la perdonaba. Que no albergaba odio ni ira. Pero que ahora continuaba con lo que le convenía. Emily lloró. Rogó por empezar de nuevo, por intentarlo desde cero.
Dijo que ahora sabía lo que realmente importaba. Pero él se mantuvo firme. No por venganza ni por orgullo, sino porque había aprendido que el amor requiere cuidado constante y que hay errores que, incluso perdonados, no se pueden deshacer. La conversación terminó con un largo abrazo silencioso, y ella se fue, sabiendo que, en ese momento, había perdido al amor de su vida. Semanas después, ocurrió lo inesperado. Emily fue invitada a la fiesta de cumpleaños de un amigo en común, una reunión pequeña e informal con pocas personas. Estuvo a punto de declinar, pero decidió ir. Cuando llegó, no esperaba encontrarlo allí. Y menos aún esperaba verlo con alguien. Cuando sus ojos recorrieron la sala y lo vieron sonriendo, con esa sonrisa serena que tantas veces había sido suya, algo dentro de Emily se rompió. A su lado, una mujer le sostenía la mano. Era la misma mujer que él había mencionado brevemente en su encuentro anterior. Emily no podía apartar la mirada. El mundo daba vueltas lentamente mientras intentaba procesar lo que veía. Parecía feliz, no de forma teatral, sino con una ligereza que no había visto en mucho tiempo. Era un Daniel diferente. Sanado. En paz. Intentó mantenerse alejada, hablando con otras personas, fingiendo naturalidad. Pero su cuerpo temblaba. Su corazón se aceleraba. Su mente retrocedió en el tiempo, repasando todo lo que habían vivido, cada elección, cada silencio, cada gesto ignorado. Ya no podía oír la música ni las voces a su alrededor. Todo giraba en torno a esa imagen, él, con otra mujer, experimentando el amor que, por un tiempo, fue suyo. En un momento dado, ambos pasaron cerca de ella. Daniel la saludó amablemente, una sonrisa cortés, un breve gesto con la mano. Y siguió adelante. Emily sintió que las piernas le fallaban. Tenía que irse. Salió y se sentó en la acera, jadeando. Esa escena fue como un puñetazo en el estómago, no por celos, sino por algo mucho más profundo, la comprensión definitiva de que había perdido algo precioso. Que lo que había destruido con un acto desconsiderado nunca podría reconstruirse. Esa visión, de ese amor renaciendo en otro lugar, era el espejo de todo lo que no había logrado preservar. Pero el verdadero golpe llegó días después. Emily decidió ir a un café al que solía ir con Daniel. Necesitaba silencio, un lugar familiar. Se sentó en la misma mesa de siempre, pidió el mismo café y se quedó allí, recordando. A su lado, dos mujeres conversaban. Una de ellas comenzó a hablar de una escena que había presenciado en un parque unos días antes, un hombre y una mujer jugando con un niño, riendo, dando vueltas en el césped, como si fueran una pequeña familia. Emily escuchó sin prestar atención, hasta que la mujer describió al hombre. Alto, sereno, de mirada dulce. Emily se quedó paralizada. La descripción era demasiado precisa. La otra mujer comentó que era raro ver a un hombre tan presente, tan cariñoso con su hija. Emily, impactada, preguntó, tratando de sonar casual, si el hombre estaba casado. La respuesta fue como un cuchillo. No, dijeron. Parecían recién conocidos. Pero lo más curioso fue lo que el hombre le había dicho a una de ellas cuando ella le preguntó si realmente era su hija. Él respondió con una sonrisa que no, que la niña era hija de la mujer que amaba, y que él estaba allí para ser lo que su padre eligió no ser, alguien que no la abandonara. Emily no pudo quedarse allí más tiempo. Salió corriendo, con las manos temblorosas y la respiración agitada. Esa frase resonó en su cabeza con una fuerza aplastante. No se trataba solo de que Daniel siguiera adelante. Se trataba de que se convirtiera en el tipo de hombre que había buscado en otro lugar. Un hombre que ama con presencia, que acepta lo que la vida trae con valentía. No solo reconstruyó su vida, la expandió. Y lo hizo siendo exactamente quien siempre había sido, un hombre íntegro, leal, completo. Emily, por primera vez, sintió no solo el dolor de la pérdida, sino la cruda conciencia de un error irreversible. Se dio cuenta de que no había sido solo la traición de una cena. Había sido la traición de un amor que no había sabido valorar. Y allí, en medio del torbellino de emociones, lo entendió, el amor que había destruido no solo se había perdido, lo había encontrado alguien que sabía cómo cuidar. Y eso, ella nunca podría deshacerlo.
Emily empezó a caminar por las calles como si buscara algo que ya no sabía dónde lo había dejado. Evitaba los lugares donde una vez se sintió segura, pero seguía volviendo, como si una parte de ella aún buscara algún rastro de lo que había estado en los mismos cafés, en esquinas familiares. Vivía entre recuerdos y ensoñaciones, alargando los días como si ya no esperara grandes revelaciones, solo algún tipo de alivio. Después de esa conversación que había escuchado en el café, sobre Daniel y la niña en el parque, algo dentro de ella se derrumbó por completo. No era solo el amor que había perdido, sino la idea de quién era él. Porque allí, en ese gesto de cariño por una hija que no era suya, por una mujer a la que había acogido, Emily comprendió que Daniel no se había transformado, simplemente se había liberado de la sombra que ella había proyectado sobre ambos. Y al hacerlo, floreció de una manera que ella nunca había visto, o tal vez nunca quiso ver, mientras estuvieron juntos. En los días siguientes, Emily los vio. No por casualidad, sino porque yo quería que lo hiciera. Descubrió su nueva rutina a través de las redes sociales, los lugares que frecuentaba, las veces que corría en el parque. Incluso lo vio de lejos, sentado en el césped, con el niño durmiendo en su regazo y la mujer a su lado, entrelazando sus dedos con los de él. Había una paz cruel allí. Una paz que gritaba todo lo que había desechado. Daniel parecía más joven, más ligero, como si finalmente se hubiera quitado un peso de encima. No había resentimiento en su rostro, ni siquiera un atisbo de dolor. Era como si el dolor se hubiera transformado en sabiduría, la forma más silenciosa y devastadora de superación. Fue en ese estado de estupor que Emily decidió escribir. Pasó horas mirando la pantalla del ordenador hasta que por fin escribió las primeras palabras. La carta no era una disculpa, ni un intento de recuperarlo. Era simplemente una confesión. Hablaba del miedo que sentía, del vacío que había crecido en su interior mucho antes de la traición, de la necesidad que la hacía frágil ante cualquier señal de novedad. Escribió sobre lo invisible que se sentía incluso a su lado, no por falta de atención, sino porque ya no sabía quién era. Habló de la sensación de estar en una relación con alguien que la amaba tanto que ya no sabía cómo corresponderle. Y lloró. Lloró por haber herido al único hombre que nunca la había menospreciado, por haber ignorado lo afortunada que era de haber sido amada con tanta constancia. Pero no envió la carta. No le pareció justo. No buscaba más alivio. Ni lo merecía. Simplemente necesitaba escribir, como una forma de comprender su propio naufragio. La vida de Daniel fluyó como una marea tranquila, sin grandes hitos, pero llena de significado. La nueva mujer a su lado, Olivia, no quería reemplazar a nadie. Entendía el lugar que Emily había ocupado en su historia, pero se negaba a vivir a la sombra de un pasado sin resolver. Así que, desde el principio, fue transparente. Él dijo que solo se quedaría si sabía que lo que tenían estaba completo. Daniel la respetaba por eso. Y, con el tiempo, aprendió a entregarse de nuevo. No con el mismo entusiasmo juvenil, sino con una madurez que solo conocen quienes han sido rotos y reconstruidos. Olivia también cargaba con cicatrices. Su hija, pequeña y observadora, se aferró a Daniel con una naturalidad que él nunca esperó. Y, en lugar de huir del compromiso, eligió quedarse. Eligió ser un cimiento. Eligió ser el tipo de hombre que siempre había sido, solo que, ahora, con alguien que reconocía su valor. Pasaron los meses y Emily seguía ausente de la vida de Daniel. No hubo más intentos de contacto. Comprendió que cualquier acercamiento parecería egoísta. Pero el destino, impredecible e irónico, los volvió a ver por última vez. Fue en un evento corporativo, en una conferencia sobre gestión emocional en el trabajo. Ambos, por caminos distintos, estaban presentes. Cuando sus miradas se cruzaron, el impacto fue inmediato. Daniel estaba junto a Olivia, quien hablaba con otra mujer. Emily estaba sola, con una etiqueta con su nombre colgada del cuello y un vaso de agua en las manos. Fingieron no verse durante unos segundos, pero era imposible ignorarlo. Durante el descanso, se armó de valor y se acercó. La conversación empezó con un saludo formal, casi protocolario. Él sonrió cortésmente, pero había algo en sus ojos que ella no reconoció, no era ira ni distancia. Era ligereza. Una especie de liberación que la dolía más que cualquier confrontación.
Le preguntó cómo estaba, y él dijo que bien. Ella comentó sobre el evento, y él asintió, y dijo algo sobre quién le había hablado. Hablaron durante 5 minutos. Ni una palabra sobre el pasado. Sin rescate, sin arrepentimientos. Hasta que ella le preguntó si era feliz. La pregunta salió en un susurro, casi involuntaria. Daniel dudó un segundo, miró a Olivia en la distancia, luego volvió a mirar a Emily, y respondió con una leve sonrisa. Dijo que sí. Que por primera vez en mucho tiempo, se sentía exactamente donde se suponía que debía estar. Emily asintió, tragó saliva con dificultad, le agradeció la conversación y se despidió. Al alejarse, se le llenaron los ojos de lágrimas. No por su respuesta, sino por la serenidad con la que la pronunció. Fue como si, en ese momento, comprendiera el verdadero significado de lo que había perdido. Él no era solo un hombre. Era toda una historia, una promesa de amor que ella misma había roto. Y lo más devastador no fue verlo con otra persona. Fue verlo bien. Porque el bien que él había encontrado, ella ya no podía ofrecerlo. Ese bien solo florece donde hay respeto, tiempo y reciprocidad. De camino a casa, Emily caminaba despacio, como si aceptara su propio dolor como consecuencia. El viento nocturno le azotaba el rostro y, por primera vez, no intentó esconderse. Sabía que cargaría con ese arrepentimiento durante mucho tiempo, quizás para siempre. Pero había aprendido, aunque de la peor manera posible, que el amor no sobrevive cuando una de las partes decide alejarse. Ese amor requiere presencia, decisiones conscientes, la voluntad de quedarse incluso cuando surge el impulso de huir. Lo que destruyó no fue solo una relación, sino la oportunidad de formar parte de una historia que podría haber durado toda la vida. Daniel, al verla partir, sintió una breve punzada de tristeza, no porque aún la quisiera, sino porque recordaba quién había sido con ella. Era como ver la escena final de una vieja película que una vez lo hizo llorar, pero que ahora solo le dejaba un recuerdo lejano. Olivia se acercó, le tomó la mano y le preguntó si todo estaba bien. Él respondió que sí, con sinceridad. Sabía que el pasado por fin estaba en paz. Porque a veces, amar también es saber dejar ir. Y perdonar, incluso sin olvidar, es un acto de amor propio. Emily siguió su camino con el corazón apesadumbrado pero lúcido. Y Daniel, siguió el suyo con el corazón en paz, al lado de alguien que supo reconocerlo antes de que fuera demasiado tarde. Emily se despertaba tarde los fines de semana. No por pereza, sino porque las mañanas se habían vuelto demasiado pesadas para afrontarlas temprano. Vivía sola en un apartamento pequeño y tranquilo, de paredes blancas y muebles impersonales. Era como si todo a su alrededor hubiera sido diseñado para no guardar ningún recuerdo, ningún rastro de una vida anterior. Tenía días buenos, es cierto, en los que podía cumplir con sus tareas, sonreír en encuentros casuales con colegas, participar en reuniones sin delatar la inquietud en su mirada. Pero en los días malos, cualquier simple gesto, cualquier frase en la radio, cualquier pareja que pasara de la mano por la calle, bastaba para destrozar el control que luchaba por mantener. En esos días, la soledad era casi física, un cuerpo invisible que yacía a su lado por la noche, que la acompañaba en la cocina, que se sentaba a su lado en el sofá. Y no era solo su ausencia, sino la ausencia de sí misma, de la mujer que era y que, en algún momento del camino, decidió dejar atrás. Daniel, por otro lado, estaba experimentando un periodo de reconstrucción. Pero no de la desesperación que surge de la necesidad de demostrar su valía por encima de todo. Era una reconstrucción orgánica y silenciosa, hecha de pequeños hábitos, nuevas rutinas y cariño sincero. Ya no necesitaba mirar atrás con rabia ni resentimiento. Había transformado el dolor en comprensión, y de ella sacaba fuerzas para mantenerse firme. Olivia, con su manera directa y su risa fácil, le recordaba que el amor también podía ser ligero, que el amor no siempre tiene por qué dejar cicatrices, que hay afectos que sanan. La niña, la hija de Olivia, se acercaba cada vez más. Tenía la costumbre de llamarlo para que viera sus dibujos, correr a él con los brazos abiertos al llegar del colegio y susurrarle secretos que solo ellos podían entender. Esa inesperada y dulce convivencia le permitió a Daniel descubrir capas de sí mismo a las que nunca antes había accedido. Y esto lo distanció aún más del pasado, porque comprendió que la vida,
cuando se respeta, recompensa con otros tipos de amor, más profundo, más sereno, más verdadero. Aún así, hubo días de reflexión. No porque el pasado aún le doliera, sino porque las cicatrices de todo lo vivido con Emily eran reales y formaban parte de su identidad. No borró los recuerdos, sino que los reorganizó en su mente con la lucidez de quien entiende que el dolor forma parte de la construcción, pero no define el destino. A veces se miraba en el espejo y se preguntaba cómo habría sido si ella no se hubiera ido. Pero la pregunta ya no venía con amargura, sino con una especie de agradecimiento silencioso. Porque todo lo que vino después nació de esa ruptura, de ese dolor que parecía el final, pero terminó siendo un punto de partida. Ya no había preguntas sin respuesta. Las había encontrado dentro de sí mismo, con los meses que aprendió, paso a paso, a amarse de nuevo. Emily, a su vez, empezó a escribir. Textos cortos, diarios, confesiones. Desarrolló la costumbre de plasmar en papel todo lo que su mente insistía en repetir. A veces escribía cartas que nunca serían enviadas, otras veces escribía sobre sí misma en tercera persona, como si fuera más fácil lidiar con la culpa cuando era una figura distante. En el fondo, no esperaba redención. Sabía que algunas decisiones son definitivas y que algunas pérdidas no se pueden recuperar. Pero escribir era un intento de comprender cómo había permitido que la inquietud la llevara por un camino sin retorno. Fue en esos momentos que sentí su ausencia con mayor intensidad. No su presencia física, sino la forma en que la miraba, la forma en que la escuchaba, la forma en que la tocaba con ternura incluso cuando ella guardaba silencio. Lo que yo había considerado rutina, ahora lo entendía como estabilidad. Lo que él había considerado previsibilidad, ahora lo entendía como seguridad. Lo que él llamaba falta de emoción era, de hecho, amor maduro. Hubo un momento en que sus caminos casi se cruzaron de nuevo. Era una tarde lluviosa, en una pequeña librería que ambos frecuentaban, sin saber que el otro seguía yendo. Emily estaba allí por impulso, buscando algo que ni siquiera podía nombrar. Recorrió los estantes con la mirada sin siquiera leer los títulos. Estaba absorta en sus pensamientos cuando, al doblar la esquina, oyó una voz familiar. Se quedó paralizada instintivamente. Era Daniel. Estaba hablando con la dependienta sobre un libro infantil, riendo suavemente, hablando de un regalo para la niña. Emily no tuvo el valor de rebelarse. Se quedó allí, apoyada en la estantería, sintiendo que su corazón se aceleraba como no lo había sentido en mucho tiempo. Cuando él se alejó, respiró hondo y echó a andar de nuevo, pero no pudo evitar el vacío que la invadió. Ese hombre era el mismo y, al mismo tiempo, completamente diferente. Era el Daniel que conocía, pero ahora más completo, más ligero. Y esa tienda, que una vez había sido un lugar de recuerdos felices, comenzó a dolerle. La conciencia de lo que había perdido se hacía más clara cada día, no por obsesión, sino porque la vida, con su sutil enseñanza, ponía espejos por todas partes. Emily encontraba rastros de Daniel en los gestos de desconocidos, en los diálogos de las películas, en las páginas de los libros que una vez habían leído juntos. Pero lo más cruel fue darse cuenta de que ya era demasiado tarde. Y esto la planteó un complejo dilema interno. No quería destruir lo que él había construido. No quería parecer que perturbaba la paz que él había logrado con tanto esfuerzo. Pero al mismo tiempo, sentía un impulso incontrolable de pedirle, aunque fuera una sola vez, que le contara todo, cada arrepentimiento, cada noche de insomnio, cada lágrima no derramada en público. No para cambiar nada, sino para que, tal vez, él supiera que no era solo ella quien se había ido. Que, en el fondo, ambos se habían perdido en el proceso. Y que, en cierto modo, ella también había sido abandonada, por sí misma, por sus decisiones impulsivas, por el miedo a quedarse. Daniel permaneció ajeno a estos pensamientos. Había aprendido a no aferrarse a lo que no podía controlar. Olivia era una presencia constante, y el vínculo entre ellos se fortalecía cada día. Ya no había comparaciones con el pasado, ni fantasmas que lo atormentaran. La relación estaba viva, presente, real. Estaban construyendo algo nuevo, donde el cariño era mutuo y el silencio era cómodo, no amenazante. Ya no soportaba la carga de demostrar su valía. Ya no sentía la necesidad de ser fuerte todo el tiempo. Con Olivia, podía ser vulnerable. Y eso,
más que cualquier promesa de amor, era la prueba de que había encontrado el lugar adecuado para empezar de nuevo. Emily, poco a poco, empezó a encontrar otra salida. No de la misma manera que Daniel, ella todavía estaba en proceso. Pero aceptó que parte de crecer era vivir con lo irreparable. Empezó a abrirse a nuevas relaciones, aunque tenía miedo. Sabía que el amor no llegaría como antes, y tal vez nunca más. Pero empezó a comprender que la vida no se trataba de arreglar lo roto, sino de aprender a vivir con las piezas que faltaban. Ya no buscaba a Daniel en otras personas, ni esperaba que nadie la salvara de lo que ella misma había construido. Era un camino solitario, pero necesario. Ese mismo mes, Emily recibió una última noticia. Un amigo en común, uno de los que sobrevivieron, mencionó casualmente que Daniel estaba pensando en mudarse con Olivia y su hija. La empresa le había ofrecido un traslado, y parecía entusiasmado con la idea de empezar de cero en otra ciudad, más tranquila, más cerca de la naturaleza. Emily escuchó la noticia en silencio. Sus labios sonrieron, pero sus ojos delataban una profunda tristeza. No porque quisiera que se quedara, sino porque comprendía que él, ahora, ya no dejaría nada a medias. Donde quiera que estuviera, estaría completo. Y eso era lo que más le dolía, saber que una vez había tenido a este hombre en sus manos y lo había dejado escapar como si fuera reemplazable. Era inevitable que surgiera la idea de volver a escribir. No para pedir nada, sino como una despedida. Una despedida silenciosa. Puso las palabras en el papel con cuidado, como si acariciara algo frágil. Dijo que por fin comprendía que el amor no es adrenalina ni mariposas en el estómago, es presencia, respeto, una rutina con sentido. Dijo que lo admiraba por todo lo que había construido y por quien se había convertido. Y terminó con la frase más sincera que pudo escribir: fuiste mi oportunidad de ser amada de verdad, y no supe qué hacer con ella. Pero hoy, verte bien me sana de una manera que ningún intento de recuperarte pudo. Selló la carta, pero no la envió. La guardó en un cajón, junto a muchas otras que tampoco llegaron. Mientras tanto, Daniel seguía planeando el futuro. Hizo listas de lugares que visitar, escuelas que visitar, detalles de la mudanza. Entre cajas y planos, se detuvo un momento, miró por la ventana y reflexionó brevemente sobre todo lo que había vivido. No con añoranza ni arrepentimiento, sino con la clara conciencia de quien sabe que todo lo sucedido lo había llevado a este preciso momento. El dolor, el desgarramiento, la pérdida, todo tenía un propósito. Y aunque no había garantías de lo que vendría, sabía que estaba listo. Porque se había reconstruido sin perder su esencia, sin necesidad de lastimar a nadie, simplemente eligiendo, cada día, perseguir lo que se sentía bien. El final se acercaba, y con él, el ajuste de cuentas definitivo entre el pasado que dolía y el presente que lo acogía. La vida, finalmente, preparaba su desenlace. Y no todos estarían listos para enfrentar lo que vendría después. La noticia de la posible mudanza de Daniel no fue solo una información más que llegó a Emily entre las sombras de la vida, fue una especie de confirmación silenciosa de que su historia, de hecho, había llegado a su punto final. Ya no había puentes, ni sombras de posibilidad. Era el cierre de un ciclo que durante mucho tiempo había insistido en mantener suspendido en su imaginación, como quien espera que el viento cambie la dirección de algo que ya se ha llevado. E incluso sin conocer los detalles, la ciudad a la que se dirigía, sus planes exactos, sus razones prácticas, el mero hecho de que estuviera considerando este nuevo paso bastaba para despertar en ella una inquietud que no podía nombrar. No eran celos, ni esperanza. Era algo más profundo, una confrontación con la realidad de que su ausencia ya no era su elección, sino su decisión. Y eso, de alguna manera, dolía más. Daniel organizaba su rutina con la precisión de quien sabía exactamente a dónde quería ir. Sus días estaban llenos de reuniones, cajas, investigaciones escolares, visitas a nuevos lugares con Olivia y su hija, quien ahora lo llamaba espontáneamente para compartirlo todo, el dibujo que había hecho en clase, la nueva canción que había aprendido, incluso sus dudas infantiles sobre el mundo. Y él respondía con paciencia, con ese cariño que nace de dentro, sin esfuerzo. Se estaba integrando a esa familia con una naturalidad que lo sorprendía incluso a él mismo. No era un reemplazo, nunca lo había sido, sino un nuevo comienzo, un lugar donde podía entregarse sin el peso de los recuerdos sin resolver. Olivia lo percibió con ojos penetrantes.
Sabía de dónde venía, conocía el dolor que había dejado atrás. Así que no lo presionó. Simplemente se quedó. Y eso fue suficiente. Un sábado por la tarde, Daniel decidió visitar la casa de sus padres antes de mudarse. Quería despedirse del lugar que, durante tanto tiempo, había sido su punto de equilibrio. Emily, sin saberlo, también había decidido ese mismo fin de semana visitar a su madre, que vivía a pocas cuadras. Sus caminos, sin querer, se cruzaron de nuevo. Ella estaba en el estacionamiento del supermercado, saliendo con 2 bolsas en los brazos, cuando lo vio al otro lado, bajando del auto con su mochila a la espalda. Por un momento, dudó. Consideró volver al mercado, fingiendo que no lo había visto. Pero algo en ella se despertó. Un coraje casi involuntario. Cruzó la acera y la llamó. Se giró con leve sorpresa, sin tensión en el rostro, solo un breve sobresalto. Ella sonrió, sin saber muy bien por qué. Él le devolvió la sonrisa. Hablaron allí mismo, bajo el sol que se ponía lentamente. Emily le preguntó cómo estaban las cosas. Daniel respondió con sinceridad, pero sin detalles que crearan expectativas. Le contó sobre la mudanza, sus motivos profesionales, la idea de empezar una nueva vida en un lugar más tranquilo. Emily escuchó en silencio, asintiendo. No cuestionó, no se quejó. Simplemente escuchó. Hasta que, en cierto momento, le preguntó si podía decir algo que llevaba mucho tiempo guardando. Daniel, con el mismo respeto de siempre, dijo que sí. Y entonces, respiró hondo, apartó la mirada un segundo y, al volver a mirarlo, le dijo que sabía que ya no formaba parte de su vida, que entendía lo que había perdido y que no esperaba nada. Pero necesitaba decirle que, aunque fuera sin querer, seguía amando al hombre que había estado a su lado. No para volver con él, ni para confundirlo. Sino porque, durante mucho tiempo, había intentado borrar ese sentimiento por vergüenza, por culpa. Y ahora, con todo lo que él había construido, con todo lo que ella lo había visto convertirse, necesitaba reconocer que lo que tenían era real, y que siempre se arrepentiría de no haber estado a la altura. Daniel escuchó en silencio. No la interrumpió, no apartó la mirada. Cuando ella terminó, hubo una larga pausa entre ellos. El sonido de los coches a su alrededor parecía distante, como si el mundo entero hubiera contenido la respiración. No sonrió, no lloró. Simplemente habló. Dijo que sí, que su amor era real. Que ella no necesitaba cuestionarlo. Que los momentos que compartieron no dejaron de existir por su final. Pero que él era una persona diferente ahora, con otros compromisos, otras decisiones. Dijo que había aprendido a no vivir más en lugares donde no lo vieran. Y que Olivia lo vio. Que su hija lo vio. Y que, en esa mirada, descubrió algo que nunca había experimentado realmente, la sensación de ser necesitado. Y que, al final, esto lo sanó más que cualquier disculpa. Emily no respondió. Él solo asintió, reprimiendo lo que se convertiría en un sollozo contenido. Y luego se despidió. Sin dramatismo, sin intentar prolongar la escena. Caminó hacia el coche con paso firme, pero al cerrar la puerta, se permitió llorar. No era el fin de un amor, porque eso ya había sucedido. Era el fin de la ilusión de que, en algún universo paralelo, aún pudiera haber una escapatoria. Y ese final dolió más que cualquier otro. En los días siguientes, Daniel aceleró la mudanza. Estaba decidido. Olivia, consciente de lo sucedido, no hizo preguntas. Simplemente se acercó más. Sabía que el amor verdadero también implica paciencia. Así que permaneció a su lado con un cariño silencioso, ayudándolo a empacar sus libros, desmontar sus muebles y planificar sus primeros días en la nueva ciudad. La chica, entusiasmada con la idea de mudarse, preguntó si habría un parque, si la nueva casa tendría balcón, si traería la almohada que olía a él. Y él rió, respondiendo a cada pregunta con ligereza. La semana anterior a la mudanza, Daniel decidió visitar un lugar que él y Emily solían frecuentar, un pequeño muelle junto al lago, donde se sentaban en silencio durante horas. No era nostalgia ni ganas de revivir nada. Era simplemente un guiño al pasado, una forma de cerrar un ciclo con dignidad. Se sentó en el mismo banco,
contempló el agua tranquila y reflexionó, durante unos minutos, sobre todo lo que había sido. Ya no había ira. Solo había paz. Paz de haber sido completo, incluso cuando estaba herido. Paz de haber elegido el amor, incluso cuando no lo elegían de vuelta. Paz de haber encontrado a alguien que, sin esfuerzo, reconoció todo lo que siempre había sido. Mientras tanto, Emily continuó su camino, ahora en una etapa diferente. Empezó un curso de escritura, volvió a la escuela, se unió a grupos de lectura y conoció a personas con historias tan complejas como la suya. Aún no había redención, pero sí movimiento. Y eso ya era mucho. Sabía que el arrepentimiento sería su compañero constante, pero también sabía que no podía vivir arrepentida. Necesitaba, como mínimo, aprender de lo sucedido. Y tal vez, algún día, se permitiría amar de nuevo, pero esta vez, con más valentía, más presencia, más respeto por sí misma y por quienes la rodeaban. La ciudad, en unos días, luciría diferente. Un capítulo se cerraba. Y lo que quedaba ahora era lo que vendría después. Porque algunas historias no tienen retorno. Y no lo necesitan. A veces, el amor más verdadero es el que, incluso herido, elige seguir adelante sin guardar rencor. A veces, la lección más difícil es comprender que el amor, por muy real que sea, no basta para sostener a alguien que no está dispuesto a quedarse. Y cuando la ausencia se convierte en una elección, solo queda lidiar con el eco de lo que no se dijo a tiempo. Y, en ese eco, aprender a escuchar la propia voz de nuevo. La mañana de la mudanza, Daniel se despertó temprano, incluso antes de que sonara el despertador. El cielo seguía gris y la ciudad parecía suspendida entre el final de un ciclo y el comienzo de otro. Había cajas apiladas por la casa, los armarios vacíos y los cuadros ya retirados de las paredes dejaban marcas blanquecinas. Olivia dormía plácidamente a su lado, y su hija, en la habitación contigua, seguía arrullada. Se levantó lentamente, preparó café, se sentó a la mesa con una taza en las manos y se quedó allí, mirando la sala por última vez. No había nostalgia, pero sí reverencia. Ese espacio había albergado su reconstrucción, sus silencios, sus nuevos comienzos. Llevaba las marcas de alguien que se había roto y reconstruido con paciencia. Se levantó, abrió la ventana y dejó entrar el aire, fresco y puro, como la promesa de un nuevo comienzo. Sabía que esta ciudad, con todos sus rincones de recuerdos, ahora sería cosa del pasado. Y por primera vez, no tenía miedo de irse. Emily, por su parte, caminaba por los pasillos de la universidad donde se había matriculado en un nuevo curso. Con pasos lentos, se encontró con miradas desconocidas y se sumergió en un entorno que, aunque inicialmente incómodo, ahora le ofrecía una especie de reforma silenciosa. Estaba reaprendiendo a vivir, pero con una conciencia diferente. Ya no buscaba reemplazos ni alivio momentáneo. Por primera vez, se enfrentaba a sí misma con sinceridad. No todos los días eran fáciles, y sabía que aún habría reveses emocionales, recuerdos intrusivos, recuerdos vívidos. Pero también había una nueva capacidad de escucharse a sí misma, de perdonarse en silencio, de aceptar que lo que había perdido no era solo un hombre, sino la posibilidad de un amor que se construye día a día. La herida ya no dolía como antes, pero aún palpitaba en los días en que el silencio era más fuerte que cualquier cosa. Daniel cargó con calma las últimas cajas en el camión de mudanzas. La chica daba saltos, preguntando cuándo llegarían a la nueva casa, si tendría una cama nueva, si podía pintar las paredes de lila. Él sonrió. Olivia organizó los últimos papeles con el cuidado de quien sabe que la novedad también exige responsabilidad. Cuando todo estuvo listo, Daniel dio un último paseo por la casa. Entró en cada habitación en silencio. No buscó recuerdos ni se detuvo en los detalles. Fue simplemente una despedida sincera. Al salir, cerró la puerta con llave y no miró atrás. Subió al coche, tomó la mano de Olivia y siguió conduciendo. El camino parecía largo, pero en su interior, todo se sentía ligero. Sabía que este nuevo comienzo no borraba el pasado, pero le daba la oportunidad de escribir algo nuevo con manos más firmes y un corazón más claro. Emily, esa misma mañana, regresó a casa después de clase, abrió su cuaderno y empezó a escribir. Ya no eran cartas, sino capítulos de una historia. Usaba el dolor como materia prima,
no como escudo. Creaba una narrativa basada en su propia experiencia, pero con nuevos finales, con personajes que se equivocaban y aprendían. Escribía como alguien que se desahogaba, pero también como alguien que intentaba enseñar. Y a medida que llenaba las páginas, se sentía menos agobiada. Había descubierto, sin darse cuenta, una nueva forma de reconstruirse, a través de las palabras. No buscaba lectores ni aplausos. Simplemente necesitaba transformar en algo creativo aquello que casi la había destruido. Y en el proceso, redescubrió partes de sí misma que llevaban mucho tiempo olvidadas. Semanas después, Daniel, ya instalado en su nueva ciudad, llevó a la hija de Olivia al parque. Ella corrió entre los árboles, y él la observó con esa mirada que mezclaba protección y orgullo. Se sentó en la banca y observó a las otras familias, a las parejas, a los niños. No sintió envidia ni comparación. Sintió gratitud. Sabía que lo que tenía ahora era el resultado de sus firmes decisiones, los sacrificios que tuvo que hacer, los límites que había aprendido a imponer. Olivia se sentó a su lado, apoyó la cabeza en su hombro y guardaron silencio. No necesitaban promesas ni planes elaborados. Lo que tenían allí era suficiente: presencia, verdad, ligereza. Había llegado donde nunca imaginó que estaría, y eso era suficiente. Emily terminó su relato un amanecer lluvioso. Al escribir el último punto, respiró hondo, como si exhalara algo que llevaba mucho tiempo cargando. Cerró la computadora, apoyó la cabeza en la pared y se permitió llorar. No de dolor, sino de alivio. Sabía que aún tenía cicatrices, pero ahora esas cicatrices contaban una historia que no necesitaba ocultar. Formaban parte de lo que se había convertido. Y por fin, había dejado de esperar un regreso que nunca llegaría. Por primera vez, era libre de seguir adelante. Su historia terminó antes de lo esperado, pero no sin un propósito. Cada uno, a su manera, aprendió. Daniel aprendió que el amor debe ser correspondido, pero que su dignidad no puede sacrificarse por quienes no pueden verla. Aprendió que avanzar no se trata de despreciar el pasado, sino de elegir vivir el presente conscientemente. Emily aprendió, a las malas, que el amor no es solo un sentimiento, es una elección, es entrega, es una presencia diaria. Y que al descuidarlo, uno pierde más que una pareja, uno pierde una parte de sí mismo. Olivia, con su firmeza serena, demostró que quienes llegan con madurez, con respeto, con verdad, no necesitan competir por un lugar con fantasmas. Y su hija, aún tan joven, enseñó a todos que los verdaderos lazos no nacen de la sangre, sino de la constancia. Ahora, queremos saber tu opinión. ¿Qué te pareció esta historia? ¿Has vivido o presenciado algo similar? Comparte tu opinión a continuación, es muy importante para nosotros. Y si te gustó, no olvides suscribirte al canal para ver más historias impactantes como esta. Esta historia nos enseña una lección importante y dolorosa: la traición no solo destruye una relación, destruye la confianza, la estabilidad emocional, la autoestima y los cimientos sobre los que se puede construir una familia. A veces, un solo acto desconsiderado basta para arruinar años de complicidad. E incluso cuando hay arrepentimiento, no siempre hay reciprocidad. Porque el amor requiere cariño, y una vez roto, no siempre se puede reconstruir. Que esta historia sirva de advertencia y reflexión. El canal no apoya ningún tipo de traición. Aquí, defendemos el amor basado en la verdad, el respeto mutuo y la lealtad como pilares fundamentales para cualquier relación duradera. Hasta la próxima historia. Y que siempre elijas el amor que perdura.